Bien, nuestra clase de hoy tiene como dos temas muy importantes para nuestro curso. Uno es que documentemos las funciones y cómo documentarlas. Ya vamos a hablar de esa temática. Bueno, ese digamos que será el centro de trabajo la clase de hoy, pero también vamos a ver que en algunas ocasiones necesitamos utilizar cosas que están hechas ya en los lenguajes de programación, algunas funciones que ya están hechas. Nuestro propósito es construir funciones. Todo ejercicio que hagamos, pues hay que hacer funciones, pero hay funciones que ya están hechas en los lenguajes. Entonces, en esta primera parte del curso, solo vamos a usar una o dos funciones de las que ya están hechas. Pero, por ejemplo, una función seno, una función coseno, eso ya existe, pero en este curso las vamos a hacer desde cero. Entonces, arrancamos con la documentación. ¿En qué consiste la documentación? Pues hay muchas formas y estilos de documentar código. Y entonces, en este curso nos hemos dedicado a que no vamos a documentar las líneas dentro de una función. Yo por ahí vi algunos compañeros que tienen documentado qué hace cada línea y pues sí, está bien, eso en software es muy bueno, pero en nuestro caso, en este curso de programación, pues documentamos son las funciones. Entonces, cada lenguaje de programación tiene una forma de garantizar que un texto que esté ahí no se tenga en cuenta en el compilador. O sea, este texto que está ahí en pantalla, por ejemplo, en verde, es un texto que no lo necesitamos que el compilador lo interprete. Simplemente lo dejamos ahí para el que quiera usar nuestro código, pues entienda qué hace una función. Esa es la documentación. Entonces, es un código que no se va a ejecutar, ni siquiera es código, es un texto. Un texto que no se va a ejecutar, simplemente lo dejamos ahí para quien necesite utilizar nuestras funciones, pues las utilicen y sepan qué hace. Bien, entonces toda función que hagamos deberá estar documentada más o menos en ese sentido. Aquí estos asteriscos pues realmente no son importantes. Alguien podría haber usado espacios. Lo que se quiere con eso es resaltar el nombre de la función, que fácilmente uno frente a un montón de líneas, uno entienda que el nombre de la función es ese, área triángulo. Entonces, de alguna manera resaltarlo, sea con asteriscos, sea con espacios, pero que quede ahí como enmarcadito que uno desde lejos vea, vea, esa es la función área triángulo. El autor, pues es importante reconocer, digamos, cuando un código no es hecho por uno mismo, pues le pone ahí el autor. O sea, en todas las documentaciones, pues serán ustedes porque ustedes son los que hacen ese código. Entonces, su nombre debe estar ahí y eso es importante, reconocer de quién es ese código que se está utilizando. Esté bien o esté mal, pues es importante reconocer quién fue el autor. Luego, ¿qué hace la función? El texto que dice que hace la función, toda función tiene un objetivo que es hacer un solo cálculo. Entonces, en este caso, es calcular un número que represente el área de un triángulo, suponiendo que esta es la función que vamos a desarrollar y aquí la estamos documentando, pues es que hace la función, calcular el área de un triángulo. Calcula el área de un triángulo, pues es lo que hace la función. Luego va a los parámetros. ¿Cuántos parámetros tiene la función? En este caso, dos. Entonces, por cada parámetro explicar de qué tipo de dato es ese parámetro. ¿Es un entero? ¿Es un real? ¿Es una cadena? ¿Es un booleano? Recuerde que esos son los cuatro tipos de datos que maneja cualquier lenguaje de programación. Los enteros, un número entero o un número decimal, que son los reales, o una cadena de caracteres, que son palabras o frases, o un valor de verdad, que es o un verdadero o un falso. Entonces, cada parámetro tiene asociado un tipo y hay que decir parámetro por parámetro. ¿Cómo se llama el parámetro? En este caso, base T, que representa la base de un triángulo y que es un número real positivo. Entonces ahí estamos diciendo que es un número real. Lo de positivo no es tan relevante, pero pues sabemos que las distancias se miden siempre son positivas, pero pues igual ahí puede dejar claridad. Uno esperaría que todos los números que representen bases y alturas sean positivos, que no aparezca por ahí un negativo, pero no es nuestro objetivo validar que eso sea negativo o positivo, sino que confiamos en que ese dato tiene que ser un número positivo. Y como toda función retorna algo, en este caso la función retorna el área del triángulo, que es esta, pues se escribe que retorna. ¿Qué tipo de dato retorna? ¿Un entero, un real, una cadena, un booleano? De esos cuatro, ¿qué tipo de dato retorna? Perdón. Y esa es la siguiente parte. Y la última parte son ejemplos de cómo usar su función. Entonces, si usted llama a la función área triángulo con estos dos datos, ¿qué retorna? Entonces, estos se van a convertir en unos casos para probar su función. Si la función al darle área triángulo de base 7 y
de altura 4, pues va a retornar 14. Si llamo a la función área triángulo de base 45 y de altura 13.5, retorna 303.75. Aquí es sin tilde, área triángulo. El corrector me pone las tildes, pero recuerden que los nombres de las funciones no pueden llevar ni tildes ni ñes, y lo único que podemos utilizar o que serían los subrayados. Ahí hay un subrayado, pues que no se ve por la diapositiva, pero entre dos palabras siempre es bueno colocar ese subrayado. Entonces, cada lenguaje tiene la forma de documentar de decirle al lenguaje o al compilador que no tenga en cuenta ese texto. Ese texto simplemente usted lo deja para un humano que lea su código y entienda qué hace. Y lo vamos a hacer siempre antes de la función. Antecitos de una función, pues documentamos la función. Si vamos a hacer 10 funciones, pues cada función con su documentación, y en los parciales y quizzes pues necesitamos eso, que por cierto pues la próxima clase haremos el primer quiz. Entonces se pide que se documente la función, y es tan valiosa esa documentación porque a mí me dice como profesor si usted comprende el concepto de función. Con que solo me escriba la documentación y no me escriba línea de código, para eso para mí vale casi la mitad del ejercicio. Si usted es capaz de documentar la función, así no me escriba una sola línea de código, yo sé qué es lo que quiere, qué entendió y qué está entendiendo de lo que hay que hacer. Por lo tanto, eso es más valioso que tener un código completo o lleno de errores o un código mal hecho, pues la documentación es supremamente importante. Entonces, todo quiz de este curso y todo parcial, toda función que hagamos debe estar documentada. ¿Qué hace la función? ¿Qué parámetros recibe? ¿Qué retorna? Y ejemplos de uso de la función. Bueno, ahora cada lenguaje define cómo meter esos comentarios. Entonces, normalmente hay alguna serie de símbolos que los vamos a ver a continuación. Bueno, entonces comencemos con el segundo tema. Es que los primeros ejercicios de la guía requieren usar una función que ya trae los lenguajes. Esa función la podríamos hacer nosotros. Cuando veamos ciclos repetitivos, pues vamos a ver una forma de sacar una raíz cuadrada, ¿no? ¿Cómo se saca una raíz cuadrada? Pues con lo que sabemos hasta el momento, pues no lo podemos hacer hasta que no veamos ciclos repetitivos. Por ese motivo, lo que vamos a hacer es usar funciones que ya vienen hechas. Y son muchísimas las funciones. Hay funciones valor absoluto, funciones seno, coseno, tangente y un montón de funciones ya definidas en todos los lenguajes tienen definidos esas funciones. Pero nosotros pues trataremos de no usarlas las estrictamente necesarias. Entonces ahorita nos vemos en la necesidad de usar una función que es raíz cuadrada. Entonces veamos cómo hacerlo. Entonces programemos, por ejemplo, bueno, en Python no. Ah, bueno, al respecto, por ahí en el WhatsApp he visto mensajes que cómo hacer para imprimir los lenguajes de programación. Yo les había dicho tengan impreso lo básico de los lenguajes, que eso pues caben en una o dos hojitas. Me tocó cuadrarlas en dos hojas. No di respuesta a ese mensaje y a esa solicitud porque pues no es un tema de programación, ¿no? Copiar de una página y pegar en Word, pues no es tema de... Entonces ahí donde están los lenguajes de programación en la ficha académica, lenguajes de programación, pues está, por ejemplo, C, para imprimir C. Entonces lo único que hay que hacer es pues copiarse esto hasta aquí, darle control C, pegarlo en Word, control V y acomodarlo para que quede bonito, que queden, pues eso es informática básica. Entonces no voy a entrar en detalle. Por ejemplo, ponerle un mismo tipo de letra de un tamaño más pequeño para que me quepa más, darle formato al párrafo, decirle que entre párrafos deje 0, 0 y que interlineado sencillo. Entonces ahí va cuadrando uno, esto es una imagen, entonces la reduzco un poquito y listo, más o menos ahí ya cuadra. Bueno, esto queda repetido los tipos de datos porque el computador cree que esto es un encabezado de una tabla. Si quieren quitar eso para que no le aparezca aquí en la otra hoja, pues le dan clic derecho, propiedades de la tabla, aquí donde dice filas y le dice repetir como fila el encabezado, lo quitan y aceptar y ya le quitó eso. Entonces, en dos hojitas quedó, esto es lo que tienen que imprimir. Bueno, y ponerle ahí el título de que esto de qué lenguaje es, C, esto es C. Entonces, el lenguaje C, y imprimen esas dos hojitas y ya tienen el lenguaje C listo. No hemos visto sino de aquí para arriba, o sea, estas estructuras de selección, de selección y estructuras repetitivas, pues serán tema de la próxima clase. Esta clase, pues termina con las dudas que tengan sobre asignaciones y ya ahí paramos esa temática y continuamos con estructuras de selección en la próxima clase. Bien, entonces... por eso no di respuesta, porque eso no tiene nada que ver con programación, ¿no? Copiar
de una página a Word, pues es muy sencillo y convertirla a PDF, pues es archivo, guardar como, le dicen aquí guardar como, donde quieran guardarlo y aquí seleccionan formato PDF y ya quedó en PDF. Sin embargo, pues ya hice el trabajo para el que no quiera hacer el trabajo, pues de ahí lo descarga. Entonces la idea es que entren y descarguen al menos el de OpenBasic para que programen en Excel. Este es el OpenBase y aquí dice descargar en formato PDF el lenguaje C, el PCIN y el Python. Ya tengo esos archivos ahí en PDF. Entonces, por ejemplo, Python. Ahora hacemos la prueba con Python. Lo descargan ahí y estas es las dos hojitas que tienen que imprimir de Python. Ahí están los operadores aritméticos, cómo es una función y esto que es lo que vamos a ver la próxima clase. Bueno, cierro paréntesis. Entonces, vamos a hacer el ejercicio, un ejercicio de la guía que requiere raíces, calcular raíces. Entonces, reitero. Por ejemplo, esta que es la más sencilla, hallar el área de un triángulo en función de la longitud de sus lados. Ya hemos hecho otro muy parecido que es hallar el área de un triángulo conociendo la base y la altura. Veamos cuál es la diferencia, ¿no? La diferencia radica en que el ejercicio anterior, está escribiendo aquí, allá. Bueno, un triángulo es un triángulo independiente de cómo lo dibuje, pues aquí se me pasó un poquito la línea, pero no importa. Entonces, decíamos que el que ya hicimos, ¿qué hace? Pues a partir de dos medidas, esta que sería la base y esta que sería la altura, se calcula el área de un triángulo, base por altura dividido entre dos. ¿Qué ocurre? Este ejercicio lo que pide es que conociendo las longitudes de los lados, entonces a esta longitud la podemos llamar a esta longitud la llamamos a esta longitud la llamamos B y como es un triángulo, pues tiene tres lados y esta sería la longitud C. Entonces es calcular la misma área, pero conociendo la medida de los tres lados. Eso es lo que nos pide ese ejercicio. Entonces esta fórmula, alguien la inventó, algún matemático en la antigüedad la inventó para calcular el área de un triángulo basado en los tres lados. ¿Cuánto mide cada lado? Entonces primero calculamos este semiperímetro, no es nada, simplemente sumar los tres lados y dividir entre dos, por eso se llama semiperímetro. El perímetro pues sería sumar los tres lados y se llama semi porque va partido en dos. Y luego calcular esta raíz de P multiplicado por P menos A multiplicado por P menos B multiplicado por P menos C. Entonces vamos a hacer esa función en Basic. Entonces abrimos un nuevo archivo, recuerden aquí. Ya en la clase anterior también vimos un poco cómo activar esta pestaña de programador en Excel para que sea más fácil. Entonces entran a programador y Visual Basic y ahí ya llegar. Le agregan un módulo, entonces clic derecho sobre This Workbook, insertar módulo y ya tenemos el espacio para programar. Ahí ya podemos hacer nuestra función, guardamos, hay que guardar ese libro, cuando le damos guardar, hay que guardar ese libro habilitado para Mac. Entonces ahí donde dice tipo no pueden dejarlo como libro de Excel normalito, sino un libro de Excel habilitado para Mac. Y el nombre que le quieran dar, ¿no? Pues vamos a dejarlo aquí en el escritorio, vamos a llamarlo, no es, lo que va a hacer es un área de un triángulo. ¿Ves? Vamos a llamarlo triángulo. Entonces, parte importante del código, pues, es la documentación. Entonces, ¿cómo es la documentación aquí? Pues con una comillita. La documentación simplemente empieza con una comilla sencilla, una especie de, sí, una comilla sencilla, no es la comilla doble, ¿no? La comilla doble es esta. La comilla sencilla es de una sola patica. A ver, aquí del teclado, pues yo lo tengo aquí al lado del interrogante, en mi teclado normal. En el interrogante, pues en la parte inferior del interrogante, pues está esa comilla. Y si le doy Shift, aparece el interrogante. Bueno, entonces recordemos cómo se documenta una función. Entonces le damos un nombre. Vamos a hacerlo completo. Lo queremos resaltar el nombre con rayitas. Ese rayitas, área triángulo, es el nombre de la función. Y lo voy a resaltar con más rayitas aquí debajo. Lo pude haber resaltado con asteriscos, rayas, algo, pero simplemente es para que se note que esa es la documentación de una función llamada área triángulo. ¿Qué hace? Calcula. Todas las líneas tienen que iniciar con esa comilla. También hay una forma que es escribir rem. Calcula el área de un triángulo a partir de la longitud de sus lados. ¿Listo? Entonces, para no colocar rem, es otra forma de documentar una sola línea. No he encontrado cómo documentar un bloque de líneas, varias líneas con una sola forma de decirle, no tenga en cuenta esto, no tenga en cuenta este texto, no tenga en cuenta. Eso es lo que estamos haciendo línea por línea.
no tenga en cuenta este texto. ¿A quién le estamos diciendo? Al compilador. El compilador es el que pasa por alto todo lo que esté dentro de comentarios. En este caso, en BASIC son las comillas o la palabra rem. Parámetros. Entonces, rem. El primer parámetro, un número real positivo, positivo A. A veces toca es mejor poner la A dentro de doble comilla para entender que no es la letra, la palabra A, positivo A, sino que ese va a ser el nombre del parámetro A. Un número real positivo A que representa la longitud de uno de los lados del triángulo, o sea, cuánto mide un lado. Y así tendría que poner los otros parámetros, ¿no? Control Z, la longitud de uno de los lados. Y así tendría que poner los tres parámetros. Recuerde que esto a partir de las tres longitudes es que calcula el área del triángulo. Entonces, B, que representa la longitud de otro de los lados. Bueno, la redacción, digamos que es libre porque eso el compilador no lo va a tener en cuenta. Pero son tres parámetros, debo hablar aquí de los tres parámetros, A, B y C. Son números reales positivos. Retorna, entonces REN, retorna. ¿Qué retorna? Dos puntos. Entonces retorna un número real positivo que representa el área del triángulo. Bueno, me faltó la palabra rem, ¿no? Rem. O una comilla, recuerden. O es rem o es una comilla. En BASIC, en cada lenguaje existe una forma de decir esto es comentario, esto es comentario, esto es comentario. Ejemplos. Entonces, rem, ejemplo, de cómo usar la función. Entonces, rem. Si yo llamo área triángulo. Profe, una pregunta, ¿y REM Sí. qué significa? Como renombrar, debe ser alguna abreviatura del inglés, pero es comentario, o sea, la traducción no sé exactamente de qué palabra del inglés la tomaron. A ver, buscamos. Ren base, el Ren, Reinstein, no dice de dónde la traduce. Remarcar, renombrar, no sabría decirle de qué traduce al español, pero ¿qué hace? Si es claro, eso es marca un comentario. Marca una línea que esa línea no la va a tener en cuenta el compilador. Y pues es lo equivalente a tener una comillita, ¿no? Entonces, si usted quiere usar puras comillas, pues utiliza las comillas. Eso es equivalente. Entonces, yo le averiguo que si la tomaron de algún lado, debe ser un poco de historia de BASIC, ¿por qué la llaman REN? Área triángulo, entonces, si usted le dice, calcúleme el área de un triángulo de 2, 3, 4, pues, ¿qué retorna? Yo no sé cuánto dará un área de un triángulo de dimensiones 3, 4 y 5, pero eso debe dar un número. Entonces ese es el valor que va a retornar ahí. Aquí lo pondríamos, retorna tanto. No sé cuánto retornará, ahora lo hacemos la prueba. Y hace varios ejemplos. Triángulo, triángulo, 1, 2, 3. Bueno, son valores numéricos, ¿no? Podría ser aquí 10, 10, bueno, 10, 21.3, no sé, tres valores, 15. Bueno, también hay que tener en cuenta que no cualquier número, aquí tengo tres números, eso no me garantiza que formen un triángulo, ¿no? Esa es otra cosa que hay que mirar. Ahí aparece una cosa en matemáticas que llama la desigualdad triangular. Retorna algún valor. Ahora hacemos las pruebas y ponemos estos números de verdad, los que retorne cuando le dé estos valores, qué valor va a retornar la función. Entonces, el que tenga eso escrito en un quiz, pues yo ya le pongo 2,5. O sea, la mitad del punto es que me documente y que entienda qué es lo que hace la función. El otro 2,5 pues será el código. Entonces, ¿cómo sería el código? Function, área, triángulo. Recuerde que son tres números reales. Entonces, bueno, otra vez para que se nos olvide, es bueno escribir byval siempre en BASIC. Byval significa por valor. A, que es de tipo real. Byval es pegado, byval por valor. B, que es de tipo real, coma. Byval C, que es de tipo real, double. Entonces tengo tres parámetros, A, B y C. ¿Y qué retorna la función? Pues aquí arriba en la documentación dije que ya retornaba un doble. Entonces así sería nuestra función en Base. Entonces byval, los tres parámetros, fíjese que ahí solo hay tres parámetros. El parámetro A, que es un real, el parámetro B, que es otro real, y el parámetro C, que es otro número real. Y en Basic, al final es que se escribe qué retorna la función. La función por sí sola ese es el objetivo, o sea, yo sé que va a retornar un número real y aquí en la documentación lo escribí, retorna un número real que represente el área del triángulo. Entonces, el código
dentro del código no vamos a documentar en este curso. Lo que van a encontrar en internet normalmente dentro del código comentan línea por línea. Esta línea hace tal cosa, esto hace tal cosa. No nos gusta porque generan mucho ruido cuando uno está mirando el código, pero pues la única documentación que exigimos es esta que está aquí arriba por fuera de la función. Antecitos de la función escribimos la documentación. Listo. Comenzamos con definir una variable para calcular el área. ¿Cómo se define una variable? Pues dim, la palabra dim, área y el nombre de y el tipo de dato, haz doble. Pero necesito para calcular el semiperímetro. Recordemos la fórmula que está en la guía. La fórmula que está en la guía dice raíz cuadrada de P, pero ¿quién es P? El semiperímetro. Entonces necesito otra variable para el semiperímetro. La puedo declarar ahí en una sola línea si son del mismo tipo. Aquí estoy diciendo que estas dos variables son del mismo tipo, ambas van a alojar números reales. Y ahora sí puedo calcular. En P vamos a guardar A más B más C. ¿Quién es A y B, C? Los parámetros. Dividido entre 2. Ese es el semiperímetro. Entonces, reiteramos que lo que uno hace dentro de una función es procesar estos parámetros. Entonces, aquí estoy tomando el valor de A, el valor de B y el valor de C para hacer ese cálculo. ¿Qué cosa es esto? Una asignación. Entonces, la variable que va a cambiar es P. P es la que va a tener un valor. ¿Y qué valor va a tener? Pues el resultado de calcular esta fórmula A más B más C. ¿Y quién es A y B y C? Pues los datos que vengan en esos parámetros. Ya tengo eso. Ahora podríamos calcular el producto S y luego meterlo entre una raíz. Voy a llamarlo X. Ahora defino esa variable. Entonces, ¿cómo es el producto que está dentro de la raíz? Volvamos a la guía. Dice que P, ese P que acabé de calcular, multiplíquelo por P menos A, por P menos B, por P menos C. Entonces voy a llamar a eso X. Eso es lo que estoy llamando en el código. Estoy llamando a X igual a P que multiplica a P menos A, que multiplica a P menos B, que multiplica a P menos C. Entonces ya tengo eso que va dentro de la raíz. Y ahora viene lo nuevo. Entonces, en la variable área tengo que calcular la raíz cuadrada de ese valor X. Entonces, más tarde, cuando veamos ciclos repetitivos, pues aprendemos y haremos nuestra propia función y que la llamaremos así, raíz cuadrada. Entonces, esa función va a calcular la raíz cuadrada de X. Si X vale 49, pues la función daría 7, retornaría un 7. O sea, esta función retornaría un 7, que es la raíz cuadrada de 49. Pero como no hemos visto ciclos repetitivos para calcular esa raíz cuadrada, entonces nos toca recurrir a cosas que ya están hechas en los lenguajes. Normalmente en la mayoría de lenguajes calcular una raíz cuadrada es SQRT. SQRT de 49 pues dará 7, pero aquí pues es SQRT de X, ¿no? Raíz cuadrada de este valor X. Esto es una asignación, simplemente se hizo este cálculo sabiendo el valor de P previamente. Ve aquí calculamos el valor de P y sabiendo el valor de P hicimos ese otro producto y esas operaciones. Entonces ese valor lo llamamos X. X sería otra variable numérica aquí, ¿no? Si la quieren declarar, pues aquí la declaran y ya. Entonces, P, X y área son variables de esta función. Y listo, retornamos. Área triángulo de igual. Recuerde que ahí lo que estamos haciendo es en BASIC retornando el valor área. El valor que tenga la variable área será el valor que vamos a retornar con esta función. También recordemos que en otros lenguajes pues es con return. En la mayoría de lenguajes es retorne lo que esté en la variable área, pero pues BASIC no tiene ese return, ve ahí no sale error. BASIC no tiene ese reto. Entonces, ¿cómo es? Pues usando el nombre de la función, así como lo teníamos acá. Nombre de la función igual y el valor a retornar. Esto lo que está haciendo es un reto. Listo. Tenemos nuestra función, guardamos y ahora probemos la función en la hojita de Excel. Entonces voy a tratar de ponerlas en paralelo. Aquí está y aquí está la hoja. Entonces yo podría decirle, bueno, tecleemos tres valores. El valor de un lado 1 del triángulo, lado 2 del triángulo, cuánto mide el lado 2 y cuánto mide el lado 3. Y aquí vamos a calcular el área. Entonces, supongamos que es un triángulo de 2, 3 y 4. Esas son las longitudes de los lados, son 2, 3 y 4. Entonces, ¿cómo calculamos el área con la función que acabamos de hacer? Pues llamamos a nuestra función área triángulo que recibe tres argumentos. Entonces, le voy a dar lo que esté en esta celda, punto y coma, con lo que esté en esta celda de segundo argumento, punto y coma, y lo que esté en esta celda de tercer argumento. Y él nos calcula, bueno, nos está diciendo que así no es el SQRT en BASIC. Entonces, busquemos en internet cómo es el SQRT entonces, raíz cuadrada en Visual Basic for Application. Ese es el Basic que utiliza Excel. Se llama Visual Basic for Application. SQR, A hasta la R, no lleva la T. Ahí pueden entrar a la documentación de Microsoft y ahí le dice, ve, así se calcula una raíz cuadrada
La raíz cuadrada de 4, pues retorna 2. La raíz cuadrada de 23 retorna esto. Raíz cuadrada de 0, 0. Raíz cuadrada de menos 4 es un problema porque no existen las raíces cuadradas de números negativos. Entonces va a generar un error. Si usted le da un número negativo, pues genera un error. Entonces es SQR. SQR es la función en Visual Basic. Miremos aquí, vamos acá. Y aquí le quitamos esta SQR. Listo. Así se calcula una raíz cuadrada. Paramos este código, guardamos los cambios y volvemos a probarlo aquí en la hojita de Excel. Listo. Ahora sí vea. El área de un triángulo de lado 2, 3 y 4 es 2.99. Entonces ya como tengo ese resultado, puedo volver aquí y ahora sí poner un dato de verdad. Aquí vamos a poner que si usted le da 3, 4 y 5, yo le di fue 2, 3 y 4, ¿no? Bueno. Hagamos otro ejemplo entonces, otra línea de ejemplo. Ve, si probamos con 2, 3 y 4, retorna ese valor que acabamos de calcular. Bueno, control Z, este es el valor que retorna. Control C, con 2, 3 y 4 retorna este valor. Listo. Ahora con 3, 4 y 5, pues lo puedo hacer aquí abajo, ¿no? 3, 4 y 5 y arrastro la fórmula. Al arrastrar la fórmula, F2, aquí estaremos calculando un área del triángulo con el primer argumento es A3, o sea, es este 3, B3, que sería este 4, y C3, que es este 5. Ahí tenemos el área del triángulo que da 6. Entonces dice, si probamos con 3, 4 y 5, dio 6. Y probemos con esos valores que están ahí a ver si funciona. Con 10, con 21.3, 21. Recuerde que la hojita de Excel, el separador decimal es la coma, 21,3 y 15.4. Entonces, otra vez arrastro aquí la fórmula y ahora me calcula, dio 71. Entonces ya tengo bien documentado. Obviamente, si usted primero hace la documentación, pues ahí deja pendiente para saber qué retorna. Y ahí nos dice que retorna ese valor, 71 punto tal. Ahí está lista mi función en...